teoría crítica de la lingüística alemana y ejemplificaciones de la evolución en la relación entre lenguaje y epistemología. La epistemología se define como la rama de la filosofía que se centra en los planteamientos relativos al conocimiento y al procedimiento de cómo conocemos, definiendo el proceso a través del cual el conocimiento es adquirido. Por otra parte, la filosofía del lenguaje se centra en el estudio del lenguaje como una agrupación de códigos que nacen como resultado de la necesidad de comunicarse e interpretar la realidad. Esta relación entre lenguaje y pensamiento fundamenta numerosas teorías en el ámbito de la filosofía y crítica alemana, que a continuación pasaremos a enumerar a través de sus creadores. Friedrich Wilhelm Schelling, claro exponente del idealismo clásico alemán, postula que la razón se incluye en el desarrollo dialéctico. Por consiguiente, la razón emerge del desarrollo de la capacidad del lenguaje. El sustrato de la naturaleza de la razón es una fuerza denominada el absoluto y la naturaleza es el resultado del inconsciente del absoluto y la etapa introductoria que precede a la razón. De esta manera, la naturaleza y la razón se unen en el absoluto, dando lugar a la filosofía de la identidad. El desarrollo de la capacidad del lenguaje y el resultado del inconsciente conformarían la base de su teoría filosófica. Wilhelm Dilthey concreta los términos de la creación artística, haciendo hincapié en el papel que juega la imaginación en la creación literaria, puesto que el poeta convierte lo causal en significativo. Ante esta afirmación llegaremos a la conclusión de que la creación artística es un mecanismo de elaboración de nuevos conceptos reales que fundamentan el conocimiento del receptor, incluyendo también en el término creación artística cualquier composición escrita o hablada en la que la innovación juega un papel crucial en el desarrollo de la obra. En este sentido, el formalismo ruso, a través de sus textos en lengua alemana, defiende la idea de que el escritor, a través de la capacidad del lenguaje, recrea una nueva percepción del mundo en su obra. Y esta intencionalidad es alcanzada por el escritor mediante construcciones o estructuras lingüísticas que serán incluidas en su producción literaria. Karl Raimund Popper enuncia en sus hipótesis la indisoluble vinculación entre lenguaje y conocimiento, integrándola en su teoría de los tres mundos. Denomina mundo número 1 al mundo de los objetos físicos, mundo número 2 al mundo subjetivo y mundo número 3 al mundo en el que se encuentra el conocimiento objetivo. Popper sitúa ambos conceptos en el tercer mundo, de tal forma que define al mundo 3 como el mundo del conocimiento humano formulado lingüísticamente. Karl Popper, 1986, página 137. Vemos en la siguiente diapositiva una imagen que hace referencia a los mundos del conocimiento de Karl Popper, en el que sitúa el lenguaje en el mundo número 3. La doctrina psicoanalítica, que se fundamenta en la obra Introducción al psicoanálisis de Sigmund Freud, nos muestra la idea de que los poetas, a través de la palabra, en definitiva el lenguaje, ofrecen el impulso al interior del individuo. Por esta razón, queda patente a través de su creación artística la unión de la fuerza de la palabra y su mundo interior. La psicocrítica trata de evidenciar cómo el artista, a través del lenguaje escrito, plasma de forma consciente en su obra el conflicto que surge en el subconsciente, es decir, el enfrentamiento entre el instinto del individuo y su moral. Para la hermenéutica, el ser es lenguaje y este posibilita la realidad. El ser habita en el lenguaje, que es el medio a través del cual se deja oír y comprender. El filósofo de la hermenéutica Hans-Georg Gadamer puntualiza en este sentido, concluyendo que comprender significa entenderse uno mismo. Gadamer define su teoría argumentando que el lenguaje no solo no es un componente relativo al comportamiento subjetivo del individuo, ya que sobrepasa la conciencia del hablante, sino que además hace factible la unión de la objetivización del mundo interno relativo a la conciencia y del mundo externo ajeno a la conciencia del ser. En la deconstrucción se expone que el pensamiento, a través del habla o la escritura, ejerce una función comunicativa, debido a la cual el lenguaje es el vehículo que requiere el pensamiento para poder ser expresado. La deconstrucción define el lenguaje escrito y separa este concepto de la intencionalidad del escritor, de las expectativas que surgen en el receptor y de las características del contexto. De esta forma, el lenguaje carece de significado trascendental.
Concluiremos esta presentación con el concepto razón comunicativa introducido por Jürgen Habermas. Para Habermas, el lenguaje es medio en su contexto, posee un carácter que aparece en la comunicación intelectual o afectiva entre dos o más sujetos y referencia directamente el conocimiento.